salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud aumentará. Bueno, aquí estamos ya de regreso. Estamos con el doctor Lenin Núñez, psiquiatra, y les prometí que vamos a hablar de la ira, del manejo de la ira, de ese pique. Ustedes saben que nosotros leímos la palabra que dice, coge pique, pero no pegues, y que no se ponga el sol sobre el enojo. Buenas, ¿cómo estás, Lenin? Qué gusto verte. Sí, buenas, buenas. Mis saludos como siempre, Oceanía. Gracias por la invitación. Así como mis saludos cordiales para esa vasta audiencia, que debo decirte que siempre que tenemos la oportunidad de intercambiar, son mucha gente que me dicen que me vieron en el programa, que qué bueno por la calidad y los temas interesantes que siempre traes a tu programa y con tu Así público. es. Qué bueno. Y ahora acabo de saber, porque estás hablándome desde Bonao. Porque tú Así me es. dijiste, señores, para poder conseguir, señora, aprovechen a Lenin ahora, para poder conseguir a Lenin, él estaba trabajando y tuvo que tener una persona ingresada, porque ustedes saben que es psiquiatra y tiene un lugar donde tiene que ingresar a muchos pacientes. Y él está ahora mismo en Bonao y me acaba de decir que los ingresos él los hace en Bonao y en La Vega, o en Santiago, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es, así es. Así que un llamado a toda la gente de Bonao y a la gente de Santiago, toda la cercanía que anda por ahí, La Vega, personas con situaciones que ya saben que pueden consultar al doctor Lenin. Tú vas a decir más tarde la dirección donde te van a Sí, encontrar en esos centros, porque es importante. Oye, Lenin, el tema de hoy no tiene nada que ver con el tema de COVID que hemos tratado antes, pero sí perfecto. sabemos que después del COVID se ha desatado una cosa terrible en psiquiatría, donde la gente no tiene control, donde la gente está desesperada. Y hoy queremos hablar de la rabia. Cuando yo le dije a Lenin, la rabia, dice él, pero doctora, lo vamos a enfocar como la ira. Lo Lenin, ira, rabia, pique, quille, es lo mismo. Pasa que la gente dice, yo tengo una rabia tan grande con fulano. Ese hombre me hizo algo, esa mujer me hizo algo. Y hacen una rabia, un pique, y se quedan hasta el otro día, hasta después, sufriendo. Y no solamente eso, que la gente con rabia no piensa. Sí, es así, es Vámonos por cierto, ahí. es cierto. Bien, entonces, vamos primero, antes de caer en la ira, la rabia, la furia, que serían sinónimos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? O sea, Nia, es una emoción, así como el miedo, la tristeza, la alegría, la ira Necesaria. es una emoción y es en ocasiones necesaria, como todas las emociones básicas para la supervivencia. Y como siempre hablamos en psiquiatría, toda una vida va a ser un equilibrio. No es que tú te pasas toda tu vida, todo tu ciclo de vida, sonriendo, como si fuéramos actores de teatro o payasos, pero tampoco te puede pasar la mayor parte del tiempo, toda tu vida, en ira, en frustración, porque el cerebro, a través de las estructuras que tiene preparada para los transmisores que tienen que ver con la ira, entonces se altera y de ahí viene esa aceleración, exacerbación del cortisol, aumenta el estrés, se disparan catecolaminas, las catecolaminas suben la presión arterial y terminas en un infarto cardíaco o en un infarto cerebral producto de una ira muy constante, crónica, que se convirtió en estrés oxidativo y eso dañó tu cerebro. Eso dañó. Entonces, la palabra ira, precisamente en su etimología de la palabra, viene del latín que significa cólera o enojo. De ahí es que viene la palabra irar, iracundo, airado. Y si se busca la raíz latina de la palabra, entonces hablamos que se habla de mover rápidamente con pasión. Entonces, ¿de dónde viene? Cuando esa emoción, que es primaria, entonces cuando hablamos de emociones primarias, tenemos que hablar de lo siguiente, que es una de las primarias, la ira. Son, primero, universales,
se dan en todo el mundo, en todas las sociedades. O sea, la ira no es exclusiva de los dominicanos, de los chinos, ni de los gringos, ni de nadie. El quille, el pique, no es de nosotros nada más. En todas las sociedades, así como lo que es la alegría. Por lo general se determina por una expresión facial. Cuando se anía, incluso la gente se da cuenta, mira, tengan cuidado que ahí llegó el jefe, que ese hombre no hay quien lave la arepa. ¿Y cómo tú te diste cuenta? Porque él no habló. Ay, tú no le viste la cara a ese hombre que parecía un machete boto, como decimos en buen dominicano. Como decía la definición, son necesarias para adaptar el organismo a la supervivencia, a la protección, porque hay ocasiones en que si tú no enseñas los colmillos, algunas situaciones, no todas, si tú no muestras ira, los demás te pueden incluso pisotear y pasar por arriba. Las emociones básicas, así como la ira, están presentes desde el nacimiento. Y no vemos los bebés que desde que nacen lloran, gritan, hacen berriche, tiran patadas, patalean para conseguir lo que quieren, hasta que desarrollen el lenguaje. O sea, son necesarias, perduran a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú y yo que estamos tratando el tema, no podemos decir que de ahora en adelante no vayamos a tener un acceso a un episodio de ira. Claro que lo vamos a tener. Eso es característico de las emociones básicas. Se contagian. Por ejemplo, la sonrisa es una de las más contagiosas. Cuando tú ves una gente sonriendo, te sonríes. Igual cuando ves una gente triste, si tienes empatía, eso te llega y hasta gritas con esa persona. Asimismo, cuando discutes con tu pareja, cuando discutes con otro, por lo general comenzó uno, se anía, pero después el otro se sube más. Se sube el otro como una cerveza. Son contagiosas y son parte de sistemas motivacionales primarios. ¿Cuál es el problema de la ira? Porque he explicado en parte que es una emoción, que es básica, que es necesaria en algún momento, que es universal, que todos la tenemos y que en algún momento la expresamos. Cuando esa emoción se instala en el ser humano y se convierte en un sentimiento. Entonces ahí decimos, wow, ¿quién era la doctora Oceanía Matos? Esa odontóloga brillante, exitosa, comunicadora. Y mira ahora esa mujer vive todo el día. Vive aburrida. Aburrida, peleando, que cualquier cosa se irrita, se alarma, vocifera, se pone hostil, agresiva. Entonces, cuando eso pasa, que los demás, tu entorno, lo nota, lo ve, esa ira dejó de ser esa emoción que la sacamos como de aquí de la manga, como el mago que hace el truco debajo de la manga para situaciones necesarias. Entonces ya se convierte en un sentimiento, en un estilo de vida. Pero esa ira, esa rabia, esa furia, entonces altera el cerebro como usted decía, y puede conllevar y se acompaña de múltiples trastornos mentales. La ira en sí mismo no es un trastorno mental, es una emoción. Cuando se complica a nivel cerebral, entonces que el individuo cognitivamente adopta un patrón de conducta que todo lo resuelve con agresividad, todo lo resuelve con ira, todo lo resuelve con encono, entonces ya eso se envuelve parte de tu personalidad. Y eso es porque no sabe canalizarlo. Canalizarlo, gestionarlo, no hay recursos cognitivos suficientes para ese individuo poder manejar la ira. Mira que hay individuos que se autoagreden, hay personas que se chocan la cabeza, que dan trompadas en la pared. Sí, yo me imagino que te han llegado casos de personas que se muerden y se dañan su dentadura de un ataque de ira, y tú le preguntas como odontóloga, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué te diente? Ay, si le cuento, doctora, eso fue un pique que cogí. Entonces ahí ese sentimiento se hizo profundo, ya no fue una emoción rápida, primaria, básica, es un sentimiento que provocó que esa persona o agrediera a otro o se autoagrediera. Entonces ya el asunto se va complicando.
La ira es parte, es transversal a muchos trastornos mentales. Se da en el paciente bipolar, sobre todo en los estados maníacos de exaltación. La ira del depresivo es muy peligrosa. ¿Por qué? O sea, tú me dirás, pero un depresivo Sí. que está triste, melancólico, ¿cómo se explica eso? Lenín, explícame eso. Oh, y la depresión no es la principal causa de suicidio en el mundo. Para una persona suicidarse es con un ataque de ira que lo hace, lo Sí, piensa, sí, sí, pero es una ira, llega esa fuerza que no tiene para todas las demás actividades y de un ataque, de un pique, se suicida, se mata. eso Pero la tiene lógica. ira Sí, es la emoción fundamental que dispara los feminicidios. Porque tú y yo tenemos un conflicto de pareja, viene la separación, llega la tristeza, que es el primer sentimiento. De, ay, Dios mío, me dejó Oceanía, tan buena que era. Ay, ay. Viene la frustración. Pero el que hace que yo cometa un hecho contra la vida tuya es la ira. Coño, sí, con perdón de la palabra, pero es para explicarlo gráficamente la expresión. sí, sí, Concho, Oceanía, si no es mía, no va a ser de nadie más. Yo la sí, mato y me mato. Bajo la ira. O sí, sea, señor. también es peligrosa. Es muy peligrosa. Mira, también como la ira se presenta en los trastornos de ansiedad generalizada, esa irritabilidad en los trastornos de personalidad, pero sobre todo, hay un conjunto de trastornos que se llaman trastorno del control de los impulsos. Entonces, dentro del trastorno del control de los impulsos, la ira, ya no como emoción, sino como síntoma, se presenta en la mayoría, o por no decir en todos los diagnósticos de trastornos de control de los impulsos. Tú me dirás, ponme ejemplo, Lenny, por favor. Hablamos de la cleptomanía en una ocasión, Oceanía, lo tratamos rápidamente, que es el impulso de A tú robar, robar, sí. de a veces sin necesitarlo. ¿Dónde viene la ira? Bueno, cuando yo no controlé ese impulso, entonces si yo le quité algo a Oceanía y después digo, concho, pero no me puedo controlar. Los compradores compulsivos sufren mucha ira. Sí, que después Cuando decían, se llegaste dinero involucran en comprando, deudas y no debía demás. hacer eso. Sí, así es. Los pirómanos, que son los que prenden cosas y tienen que ver con juego. La ludopatía, el juego patológico, que es un problema de control de impulsos, manejan mucha ira cuando pierden, cuando ganan, porque no pueden detenerse y ganan. Y en vez de irse con lo que ganaron, de las pocas veces que ganan, entonces siguen jugando, siguen jugando, siguen jugando. Entonces la ira El es alcohólico, el alcohólico con la resaca doble, la resaca física que provoca el alcohol como sustancia tóxica y la resaca moral al día siguiente. emocional, sí, sí. Concho, problemas con mi esposa, mal ejemplo para mis hijos, problemas en el trabajo, eso provoca ira, Y el por qué lo hice, frustración. el por qué ¿Qué lo hice, la hice? pregunta, ¿qué hice? Exactamente. Se clasifica dentro de las emociones negativas, como está el miedo, la frustración, la venganza, es fisiológica, es biológica. O sea, se produce en el cerebro, mueve circuitos de neurotransmisores, pero también es conductual, es cognitiva, porque luego que la biología me la produce a nivel cerebral, la ira, el enfado, entonces conductualmente yo la voy a expresar, la voy a manifestar de acuerdo a mi escala de valores, de principios, a mi comportamiento, a lo que aprendí. Por eso cada quien va a manejar la ira de una manera diferente al otro, aunque cerebralmente tengamos los mismos mecanismos para producir. Una pregunta, Lenny, y cuando me vaya a dar la respuesta lo vamos a hacer después de la pausa, porque Sí, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa cuando, fíjate, tú hablaste del que tiene ira, acaba con infarto, acaba con infarto a miocardio, cerebral, o sea, oye, se puede provocar la muerte fuera de ese estrés que está manejando por no tener
por no saber gestionarla. Entonces, dentro del saber gestionar, ¿qué pasa cuando esa persona tiene un pique tan grande y quisiera decirlo, pero se calla y eso lo va comiendo por dentro? Tú me vas a dar esta respuesta después de la pausa. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial. Les dije que este tema es muy interesante, muy común y muy necesario que lo tratemos. Venimos en breve. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud, aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud, aumentará. Nos fuimos a pausa y quedamos con una pregunta en el aire para el doctor Lenín Núñez, psiquiatra. Estamos tratando el tema de la ira, del quille, de la rabia. Y Lenín nos dice, el doctor, que por una ira, por una rabia mal manejada, no gestionada, la gente infarta, la gente muere. Pero antes de eso puede pasar que una gente con una gran ira pueda hacerle daño a otra. Y lo duro del caso es hacer las cosas, arrepentirse y sentirse que ya no puede echar más para atrás. Siempre se habla, y eso fue lo que dejamos en el aire ahorita, de que hay iras reprimidas, piques reprimidos, y que eso acaba con la gente. Por eso es que la gente hace así, ¡ay! Y se va y grita. Incluso, Lenin, en los muñequitos, lo hemos visto en Tom y Jerry, que si le dan a un dedo, el muñequito, cuando la persona va a gritar, se va lejos y vocea, ¡guay! Porque quiere botar el dolor. ¿Qué pasa cuando la gente reprime lo que le está pasando? Precisamente se vincula esa acumulación excesiva, porque la ira es estrés. Entonces el estrés crónico aumenta cortisol, daña el cerebro, viene el estrés oxidativo y se enmarca en enfermedades físicas, que si tienes una vulnerabilidad por no gestionar, no administrar bien la ira, entonces te vas a enfermar de acuerdo a la vulnerabilidad que tengas. Entonces, hay un trastorno, y de ahí voy uniendo con la respuesta a tu pregunta, que sería de los trastornos de psiquiatría, quizás el que más o uno de los que más se vincula con la ira, que se llama el trastorno explosivo intermitente. Todos nosotros conocemos a una persona que tiene ese diagnóstico. ¿Cuál es el trastorno explosivo intermitente? El que le decimos mecha corta. Ese individuo Sí, o mecha individuo corta. Por que poco es un de quille. cualquier cosa Se explota dispara. y sus actuaciones son desproporcionadas al hecho cometido. Por ejemplo, si yo tengo esta botella de agua y viene Oceanía y se da un trago de agua, yo vengo a Oceanía y me la como, me la trago y la señalo. Le digo hasta del mal que se va a morir. Señor, Oceanía no me mató un hijo, ni me robó un vehículo. Fue un trago de agua que le cogió. Compre otro. Sí. Usted le llama la atención, Oceanía, mira, para la próxima, esa agua es mía, se más respetuosa. Y cuente hasta 10. Señor. Respire hondo, matique y trague. Pero el explosivo intermitente no. Ese individuo, esa persona explota, provoca daños, es el que hace berrinche, el que vocea, que siempre vive en disputas verbales o agresión física, sobre todo contra las propiedades de los animales o contra la persona que tiene
la situación. Entonces, cuando un individuo almacena, guarda para sí mismo los arranques de ira, los piques que va haciendo, entonces en un momento, si explota como el explosivo intermitente, eso es una bomba de tiempo que no sabemos dónde vaya a parar. Recuerda el ejemplo que te puse de la ira detrás de los feminicidios, ¿no? Sí. Fue ira acumulada. Sí. Ese individuo en su cerebro mal pensante, en su cerebro distorsionado, calla, sube una foto un día, la joven, está en una fiesta, está disfrutando con la nueva pareja, está siendo feliz, y cada cosita que él ve, cada cosita lo va frustrando, acumula, y en una, ¡pam!, viene y explota. Entonces tiene, las consecuencias son terribles, lamentables, tanto físicamente, porque cuando no sale, te va a deteriorar órganos, te va a deteriorar el cerebro, te va a aumentar el cortisol, te va a producir apoptosis cerebral, eso es muerte neuronal excesiva, más que la programada, y te vas a enfermar, vas a hacer hipertensión, vas a aumentar los niveles de azúcar y glicemia, alteración del metabolismo de la grasa y los azúcares, bien, todo eso. Pero cuando sale hacia afuera, entonces se pueden dar las consecuencias que hemos hablado. Individuos que dan una paliza a otro y no se explican por qué. Señores, Oceanía, hay casos que hemos visto, hay gente que ha matado a otro por un parqueo y después se arrepienten. Incluso la gente dice, y ahí mal diagnosticamos, o la gente comentando, a veces sin mucho conocimiento, wow, pero ese tipo que lo mató es un psicópata, y no necesariamente. Mira lo complejo que es esa emoción. Un individuo capaz de matar a un par, a un semejante, por un pique de un parqueo. O por una rayadura de un carro. Por ejemplo, y lo hemos visto. O porque tú te metiste en rojo, iba cruzando en verde y se rozaron. Y nos levantamos y nos vamos a los batazos. No, exacto, y van a los batazos, exactamente. Dime, y no sé de ninguno de los dos. Exactamente. Entonces el llamado es, que lo hemos hecho muchas veces, y a veces yo digo que la doctora Matos tiene una psicóloga adentro que es muy preocupada por la salud mental, y siempre te veo haciendo los llamados a que, señores, tenemos que revisar la salud mental. Y la salud mental no va por un lado y el cuerpo por otro, es parte de nosotros. Así como nosotros promovemos la buena salud cardiológica, que se haga ejercicio físico, que usted coma saludable, vamos a tener cerebros saludables, porque todos esos episodios lamentables, y quizás algún familiar que está viendo el programa hoy y su cerebro se remonte a que fue familia de uno de los casos que he mencionado, algún parecido, que falleció producto de una ira mal manejada, entonces ese es el llamado que debe de quedar hoy en esta intervención que estoy haciendo contigo, Oceanía, a que nos cuidemos el cerebro y cuidemos la salud mental de la población. Lenin, de verdad, gracias. Ha sido un tema bastante puntual. Yo sé que mucha gente va a entender la importancia de buscar ayuda, la importancia de respirar, la importancia de calmarse. Y el otro que está viendo al que está quillado, al que está irado, al que está iracundo, al que tiene rabia, que sepa que las palabras blandas aplacan la ira. Eso es muy importante, que cuando uno está ahí arriba, el otro tiene que bajar, porque si no, lo que se va a desatar un apocalipsis. Así que gracias, Lenny. Yo necesito que ahora, antes de terminar, por favor, tú le des la dirección de dónde te encuentras en La Vega, en Santiago o en Bonao, y tus redes y los teléfonos. Bien, nos pueden conseguir en Instagram y Facebook, como Lenín Núñez, psiquiatra, RD. Así como también estamos en el Centro Médico San Antonio de Padua, CENSAP, en Bonao. Somos el psiquiatra que elaboramos en este centro, así como en la clínica Doctora Estrella Díaz. Eso es en Puñal, Santiago.
y unos que otros centros más donde Y aquí en trabajamos. Santo Domingo, en la Mets fundación. for Vets, veteranos de guerra y mi querida y apreciada Fundación Ángeles de la Guardia, que ahí donde inicio mi práctica como psiquiatra, allá en Santo Domingo, así con Pilar Sánchez, nuestra querida Pilar, y todo el Así equipo es. de ella. Así que por ahí estamos y siempre a sus Enhorabuena. órdenes. Gracias, Teléfono de verdad. 829-762-4696. Ahí estamos Tú prestos sabes a que servir. nosotros nos vemos a nivel internacional, por Telemicro Internacional nos están viendo ahora mismo también. Lenín, las personas que quisieran consultarte o consultar, por ejemplo, pudieran hacerlo vía Zoom. De forma vía virtual, WhatsApp. sí. Nosotros Perfecto. tenemos nuestra plataforma de Zoom, así como Google Meeting, y por ahí entonces podemos desde aquí hacer las consultas Excelente. virtuales. Y un tema Excelente. que a veces la gente se preocupa. Por ejemplo, yo te consulto, te indico las analíticas, te las haces allá, si está todo bien o lo que necesito previo a medicar, siempre hay un dominicano que viaja y que conoce a alguien. Y también están FedEx. La tecnología es genial. O sea que de aquí se hacen las indicaciones, se puede enlazar con cualquier colega que trabaje en psiquiatría afuera. Así que eso lo resolvemos. Así Tú que sabes no, que que no hay problema. en un próximo tema, Lenín, hablando de la gente que vive en Estados Unidos, tú sabes que allá se medica demasiado. Entonces Sí, vamos a ver cómo nosotros ayudamos a esa población dominicana nuestra o los extranjeros que están sobremedicados y que lo tienen prácticamente anulados. Así que ese es un exacto. tema que Sí, vamos es a un tema tratar. interesantísimo. Gracias, Lenin. Vamos a la pausa comercial en este momento porque ahora falta el tema de odontología y vamos a hablar de cuando un diente se pone oscuro, cómo resolverlo. Gracias de verdad y ustedes vamos a una pausa. Un abrazo. Bye bye. Enhorabuena, Lenin. Chao. Hay solución.